tener POT, nuevas localidades y Estatuto Orgánico de Bogotá, y nueva región metropolitana, es algo que Bogotá ha estado tratando de hacer por 40 años y no había podido. Entonces Bogotá ahora va a ser una ciudad más próxima y cercana hacia adentro y más integrada hacia afuera con la región metropolitana. Y así como acá 30 minutos vamos a tener colegio y jardín y empleo y transporte público, vamos a tener una sede administrativa de los servicios de la alcaldía mayor y la alcaldía local. Para que la gente no se gaste 1 hora y media en ir a la alcaldía de Kennedy a hacer un trámite. Porque administrar Kennedy, queridos, es administrar 1 millón de personas, o sea, una ciudad del tamaño de Barranquilla, y responder por todo. Entonces los congresistas decidieron, y a mí me parece bien, y lo concertamos con ellos, que Bogotá ya no va a tener localidades de 50.000 habitantes y otras de 1,5 millones, sino que va a tener 30 ciudades de 30 minutos de más o menos 350 a 400.000 personas en promedio. Y que las alcaldías no van a hacer lo divino y lo humano, van a hacer poquitas cosas con más plata y mejor hechas. Y con un mejor equipo de trabajo local que trabaje más de la mano con la alcaldía mayor. Mi nombre es Juan Carlos Prieto, soy el director de Participación y Comunicación para la Planeación de la Secretaría Distrital de Planeación. Es un gusto para mí estar acompañándoles el día de hoy y por supuesto recordarles que el video y las notas que tomemos alrededor de estas conversaciones tan interesantes pues pueden ser objeto también de estudio de diferentes entidades, universidades, y también les invitamos a ser parte y a utilizarlas con ese propósito. Pues para iniciar este panel quisiera hacer primero un acercamiento al origen de estas unidades de planeamiento local definidas en el decreto 555. En materia de ordenamiento territorial, Bogotá pasó de tener 127 unidades de planeamiento zonal UPZ a tener 33 unidades de planeamiento local, y además que pues tienen la vocación en 2028 de convertirse en nuestras nuevas localidades. Las UPLs son ámbitos de ordenamiento y gestión territorial que reorganizan la ciudad en 33 unidades, como les mencionaba, 30 que tienen una vocación urbana y 3 exclusivamente rural. La delimitación se ha hecho buscando que estas unidades relativamente tengan proporcionalidad en términos de población y un tamaño que permita que la ciudadanía no se desplace por más de 30 minutos en la obtención de sus servicios básicos en cada uno de los territorios. De esta manera, pues Bogotá garantizará que toda la ciudadanía tenga acceso a las diferentes oportunidades, a los servicios sociales, y que, por supuesto, en los próximos 12 años tengamos viviendas de interés prioritario y social en cada uno de los territorios, garantizando así una mejor calidad de vida a cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Después de este preámbulo, quisiera pues darle la bienvenida a nuestros dos invitados, a Jensi Contreras y a Jaime, que por favor puedan pasar, por favor. Gracias, Jensi, gracias, Jaime. Entonces, pues Jensi es politóloga, doctora en estudios urbanos y ambientales, con estudios en ciencia política y maestría en planeación urbana y regional, con una amplia experiencia de trabajo interdisciplinario en políticas urbanas. Jensi, bienvenida. Ya te damos los micrófonos, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a la Secretaría de Planeación y a todos y todas los participantes de esta sesión. Gracias, Jensi. Bienvenida. También nos acompaña Jaime Torres Melo. Él es magíster en Gestión del Desarrollo, especialista en Planeación y Administración de Desarrollo de la Universidad de los Andes e ingeniero civil de la Universidad Nacional. Es profesor e investigador bogotano y actualmente se desempeña… ¿Es la otra presentación? Sí, se desempeña como director general del programa Juntos por la Transparencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Jaime, también bienvenido. Hola a todas, muy buenos días.
Bueno, de común acuerdo con nuestros panelistas, en la noche de ayer tarde lo reconocemos, pero muchas gracias por esa paciencia, les enviamos 4 preguntas que queremos desarrollar en el día de hoy. Ellos van a tener aproximadamente 20 minutos para contarnos sus opiniones alrededor de estas preguntas. Al final queremos presentar un video y dar una conversación pequeña alrededor de este tema que justamente nos convoca el día de hoy. Entonces, para nuestra querida Jensi y Jaime, nuevamente agradeciéndoles, les voy a repetir las preguntas para que pues, las tengan en su radar. Permítanme un segundito, Jaime, voy a ir contigo. ¿Cuál es la postura frente a la propuesta de UPLs para el ordenamiento territorial de escala local? Esa es la primera. La segunda es, si bien las unidades de planeamiento local permiten delimitar la ciudad por territorios con una distribución equitativa de su población, respetando sus dinámicas sociales y económicas, sus negocios tradicionales, su historia, su cultura, saberes y sus riquezas ambientales, ¿cómo consideran ustedes podemos exaltar esas dinámicas, reconocerlas y apropiarlas en el modelo propuesto de la mano con los nuevos proyectos y programas? El tercero, la estructura política, administrativa y las escalas de planificación a través de estas 33 UPLs habilita áreas para que la infraestructura social sea multifuncional y se puedan realizar diferentes actividades académicas, de esparcimiento y del cuidado, entre otras. ¿Cómo consideran ustedes que podemos lograr con éxito este modelo que ha sido novedoso y ejemplar en otras ciudades del mundo? Y la última, que tiene que ver con el propósito de la Dirección de Participación, es que desde su experiencia, ¿cuál debería ser el proceso de participación y acción colectiva que permita a las habitantes y a los habitantes de la ciudad involucrarse en este ejercicio que vamos a arrancar en julio para formular las unidades de planeamiento local? Entonces ya Jensi ya está lista, entonces les recuerdo van a tener 20 minuticos cada uno, si pueden menos, ojalá no más, para contarnos sus impresiones de estas 4 preguntas. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, nuevamente gracias a todos y a todas por escucharnos en esta presentación. Yo me voy a concentrar en una gran pregunta que me pareció muy acertada en la convocatoria de este panel y es si las UPL son una oportunidad para la gobernabilidad y la proximidad o serán el escenario de más burocracia y costos para la ciudad. Y en el marco de esa gran pregunta voy a intentar desarrollar las preguntas que nos plantearon. Sin duda, igual que en el tema anterior que estábamos escuchando, el diagnóstico es conjunto y hay un consenso muy importante en términos del diagnóstico relacionado con que nuestras localidades eran demasiado grandes y en ese sentido ustedes pueden ver aquí los datos que muestran que si uno agrupa el número de habitantes, si uno agrupa por número de habitantes, se observa que 18 de las localidades de Bogotá llegan a tener mayor población que 40 de los municipios más poblados del país. Y en ese sentido, definitivamente, la gran cantidad de habitantes y la desigualdad, digamos, en términos de cantidad de habitantes que tenían nuestras localidades desde muchos años atrás nos llevaban a hacer reflexiones y a llegar al consenso de que había que modificar esta delimitación de las localidades de Bogotá si lo que se pretendía era cumplir con el propósito de la Constitución del 91 de generar gobiernos de vecindad y de proximidad y de profundizar la democracia local. Y en ese sentido, entonces, la propuesta que nos hace el POT de Bogotá y que responde a una reforma también constitucional asociada a la posibilidad de que a través del POT se redelimitaran las localidades de Bogotá, pues plantea que pasemos de 20 localidades a 33 unidades de planeamiento local, que como ya lo mencionaba en su contextualización Juan Carlos, pues tienen una población, mucho más homogénea, mejor distribuida y también en términos de áreas, si uno mira los documentos de soporte del POT, uno encuentra que hay una buena distribución en términos de área de la propuesta de UPLs que se plantea desde el Plan de Ordenamiento Territorial y que, repito, responde a una tarea que se dejó desde una reforma constitucional muy rápida que se hizo
en el año pasado. Y en ese sentido, entonces, el panorama que tenemos de las UPL son estas 33 UPLs con unos criterios de distribución de población y de área bastante interesantes. Ahora, estos temas de la población con las cuales se definieron las UPL tienen un reto muy importante que incluso está planteado ya desde los documentos de planeación distrital, que tiene que ver básicamente con la población flotante. Una cosa, por supuesto, es la población que reside o que está censada en cada una de esas localidades, y otra que también es muy importante en el marco de la delimitación y de pensarse las UPLs a futuro tiene que ver con la población flotante que hay en esas localidades. Ahora, ¿qué nos plantea el decreto, el plan de ordenamiento territorial? Que las unidades son un instrumento de planeación y gestión participativa que busca responder a las condiciones y necesidades de las áreas de proximidad que plantea el POT. Y en ese sentido, creo que para cumplir este objetivo que tienen las UPL y que quedó delimitado en este artículo del plan de ordenamiento territorial, hay que tener otros elementos adicionales para no solo la delimitación de los proyectos, de los programas y de los proyectos que se van a desarrollar en las UPL, que por supuesto son muy importantes, sino que son necesarios entender precisamente para que fortalezcan la democracia local que está establecida en el marco del proceso de descentralización territorial de la Constitución del 91. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que esos límites y esa delimitación de las localidades tiene que contemplar que son límites artificiales. Las localidades no son municipios y nunca fueron pensadas como municipios, y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que las comunidades políticas que se crean y ciudadanas que se crean alrededor de las UPLs son distintas de cualquier otro ámbito de entidad territorial que tiene el país. Y en ese sentido, entonces, la apuesta que quedó planteada desde la reforma constitucional y que queda explícita en el POT, en el alcance que deben tener las UPLs, no solo contempla lo que se puede hacer a través del plan de ordenamiento territorial y la definición de proyectos, sino también lo que tiene que ver con el conjunto de la reforma constitucional y por supuesto el fortalecimiento real de la democracia a nivel local en nuestra ciudad. Y entonces la reforma plantea otros temas que es importante tener en cuenta en el proceso de no solo de delimitación de las UPLs, sino también en ese proceso de descentralización territorial. Y una es que los efectos de esa nueva delimitación territorial van a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2028. Se mantienen las atribuciones de una de las autoridades más importantes a nivel territorial, que son las juntas administradoras locales. Se crea un gabinete local, que son los alcaldes locales más delegados de los sectores de la administración distrital, y se aumenta el presupuesto del 10 al 12% de los ingresos corrientes. ¿Qué tanto esto hubiera necesitado una reforma constitucional? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el reto en este momento es que es necesario avanzar en un gobierno de proximidad y profundizar en la descentralización territorial. ¿Por qué? Porque la Constitución planteó que esa democracia local que estaba en cabeza de las autoridades locales y de esos gobiernos de proximidad debía garantizar el acceso a la competencia política de líderes que estaban interesados en participar de esos procesos de representación política. Segundo, por supuesto, ampliar los espacios de participación ciudadana, y tercero, como ya nos lo decían en el video, acercar el Estado y sus servicios a los ciudadanos. En ese sentido, el reto de las UPL debe también plantear no solo esta tercera parte de acercar los servicios a los ciudadanos, sino también generar escenarios de gobierno de proximidad, acceso al poder y garantizar espacios de participación ciudadana. Y entonces para ello, por supuesto, hay una estructura institucional ya creada en donde hay unas juntas administradoras locales, 7, 9 u 11 ediles, dependiendo de la población, y bueno, unos ingresos que ya les decía que se aumentaron con la reforma. Y esto del presupuesto no es menor, no es menor. Yo traje cualquier presupuesto de un fondo de desarrollo local y claro, con localidades con diferencias tan importantes, unas de 25.000 habitantes y otras de 2 millones, pues por supuesto las diferencias eran muy importantes. Sin embargo, el 10% de los ingresos corrientes del distrito no es un presupuesto menor. Incluso
Casi que el presupuesto que tienen nuestras localidades no lo tienen el 90% de los municipios en el país. Y en ese sentido, esa atribución que tienen a las autoridades locales a nivel territorial de hacer distribución presupuestal es demasiado importante en el marco de estos procesos de democratización y de toma de decisiones. Ahora, yo me devuelvo un poco hasta qué es una localidad y cuál es el alcance o podría ser el alcance de una UPL. Y lo primero que hay que decir es que es una estructura territorial de proximidad a la ciudadanía y que constituye en sí misma una comunidad política, vota y elige sus autoridades. Y esa es una estructura institucional que no podemos olvidar en el marco de este proceso de toma de decisiones, porque es un escenario también de asignación presupuestal para obras locales y un espacio de participación ciudadana. En ese sentido, con las nuevas autoridades, incluyendo el gabinete local, tienen unos retos muy importantes en esta nueva estructura de las 33 UPLs. Y aquí yo me voy a concentrar en un tema que es a futuro. Dentro de las preguntas nos planteaban unas preguntas a futuro en términos de las apuestas que se tienen, en términos de proyectos, y lo que hay que saber es que la autoridad política de las juntas administradoras locales, de las alcaldías locales, en este caso de las UPLs, que entrará en vigencia en 2028, está en cabeza de los alcaldes locales, sí, pero también de las juntas administradoras, que son las encargadas de aprobar y distribuir los presupuestos locales. Y en ese sentido quisiera mostrar un panorama de un ejercicio de investigación que hicimos y que está elaborado hasta 2007. Por supuesto, esa es otra de las apuestas, profundizar mucho más en esos estudios de lo que significa la democracia local en Bogotá, porque lo que se vio con la Constitución del 91 y las instituciones creadas para ello en términos de las alcaldías locales, muestran que hay un fuerte deseo de los líderes locales de participar de las instancias y las autoridades locales de toma de decisiones, en este caso de las JAL. Ustedes pueden ver en este caso la cantidad de listas de candidatos que se han presentado a las juntas administradoras locales casi en 20 años que llevan. Y lo que muestra es que efectivamente hubo una apertura política que fue bien recibida desde los líderes locales, y en ese sentido las UPLs en el 2028 van a enfrentar un escenario parecido en estos términos, y hay que saber cómo se reacciona para verdaderamente garantizar esa democracia local, es decir, sí, cómo el distrito actúa y territorializa su acción en las UPLs, pero también cómo se toman decisiones desde las autoridades definidas para ello allá en las localidades. Es un tema que no podemos dejar. Y en esos términos de esa reestructuración institucional, hay que ver que hasta este momento de la reforma en el escenario de las 20 localidades, esa regla de 7, 9 u 11 ediles, dada la gran diferencia de los tamaños poblacionales de las localidades, había producido unas importantes diferencias de representación a nivel territorial. Ustedes pueden ver cómo había unos niveles muy importantes de subrepresentación de grandes localidades y de sobrerepresentación de las localidades más pequeñas. Este escenario institucional hay que pensarlo, hay que planearlo, porque estas autoridades, insisto, tienen atribuciones muy importantes en eso que hoy queremos garantizar que pueda responder al fortalecimiento de la descentralización territorial. Y fíjense que en ese proceso de elección de las autoridades a nivel local, lo que estaba sucediendo es que más del 75% de las personas que votan en las localidades no están quedando representadas a través de los ediles. Y en ese sentido, esta nueva delimitación de UPLs debe tener en cuenta este proceso político, no puede excluirlo de ese análisis institucional, porque estos bajos niveles de representación, por supuesto con la reforma electoral del 2007, si uno mete todos los candidatos de la lista, la representación sube, pero eso no significa que el edil represente a esas comunidades, los ediles elegidos representen a las comunidades de los ediles de los demás ediles de la lista. Entonces los niveles de representación son bastante bajos. Ojo, esto no es para acabar con la democracia local, asociada a unas autoridades que toman decisiones allá y que son absolutamente legítimas y que fue un proceso muy importante de apertura política de la Constitución, sino que requiere ser planteado, definido y estudiado de aquí a que se implemente esta nueva estructura institucional. Me perdonan la cantidad de números,
Esto solo plantea mostrar que el número de votos para conseguir una curul en las JAL es relativamente bajo. Ediles con 1000 votos representando en ese momento localidades de 2 millones de habitantes es una dificultad muy importante del sistema de representación y de democracia local que estaba hasta ese momento y que las UPL tendrían que pensar y resolver en el marco de esa estructura institucional. Ahora, ¿qué estaba pasando en términos de las prácticas representativas para volver a ganar? Pues que los ediles, tal cual el sistema está estructurado, representan solo algunos territorios, están georreferenciados. Las bolitas son los ediles, dependiendo la cantidad de votos son más grandes las bolitas, y lo que muestra es que efectivamente los ediles se concentran en algunos barrios, es decir, algunos barrios sí tienen representación y otros no. Entonces fíjense la gran cantidad de barrios que están sin representación o como muy poca representación en la JAL. Ese es otro reto de la estructura institucional de las UPLs. ¿Y qué pasa cuando uno mira las inversiones locales, las que se asignan, las que asigna la JAL con la plata de las localidades? Pues lo que nosotros encontramos en el análisis que hicimos, como les digo, esto está hasta 2007, por supuesto la idea es poder avanzar en esos estudios de allá hasta acá, pero es que entre más georreferenciado está el edil, el rojo entre más oscuro es que llevaron más inversión a esos barrios, y entonces lo que se encuentra es que hay más inversión donde están georreferenciados los ediles, ¿sí? Donde hay más presencia de ediles y hay menos inversión e incluso nula inversión donde no hay ediles representados en la JAL. Estas prácticas para volver a ganar, sin duda, en el marco de la estructura institucional deben pensarse y replantearse en términos de esta apuesta de las UPLs. Ahora, esta es un análisis que hicimos para esta presentación sobre los puestos de votación ya con la delimitación de las UPLs. Fíjense que aquí toma sentido eso que les decía al inicio, que las UPLs ni las localidades son municipios o no son comunidades políticas naturales, sino son comunidades políticas artificiales. ¿Qué quiere decir artificiales? Pues que se forman de una predelimitación que se hizo con base en unos criterios, creo yo, muy bien establecidos en este momento, pero que sin duda tienen un reto en términos de la democracia representativa, y es que fíjense que todos los puestos electorales tienen problemas, la mayoría de los puestos electorales en las UPL tienen problemas de frontera, fíjense. ¿Por qué? Porque las personas... nosotros esto lo hicimos con un buffer de 500 metros, entonces el puesto electoral que está aquí en Teusaquillo, pues uno pasando la calle y le queda más fácil ir a votar a Barrios Unidos, pero yo soy comunidad política de Teusaquillo. ¿Pero con qué comunidad política me identifico yo? Si vivo en una UPL, trabajo en otra UPL, estudio en otra UPL, ¿dónde se toman esas decisiones de inversión y cómo se construye realmente una identidad en el marco de esas unidades de planeamiento local? ¿Y qué fue lo que pasó con las UPZs? ¿Sí? Para pasar un poco ese tema de que no son solo temas normativos, sino que tiene que ver también con una creación de identidades para garantizar que esos procesos de participación no se den, digamos, como actualmente se dan en la práctica. Porque además, en términos políticos, este tema de los problemas de frontera genera incentivos al traslado de votos, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, fíjense, aquí están los problemas de frontera de la localidad de Teusaquillo, ¿no? De la UPL Teusaquillo. Entonces, en este momento, los habitantes o los votantes de la localidad de Teusaquillo, pues tienen problemas de frontera con la UPL Barrios Unidos, Chapineros, Centro Histórico, Puente Aranda, aquí creo que queda Tintal, aquí Kennedy, Salitre, es decir, los problemas de frontera se ampliaron. Y ese tiene unas implicaciones muy importantes en términos de estructura electoral y de toma de decisiones. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja este tipo de estudios de investigación asociado a la práctica, a la realidad de lo que hoy sucede y sin desconocer que hay unas estructuras institucionales ya creadas y que la reforma, por supuesto, no tocó? Lo primero es que esos problemas de elecciones, de frontera, que definen quién compone la comunidad política, quién puede votar, quién vota, y son determinantes en términos de pensar esas UPLs a futuro, ¿sí? Porque
hay que evitar a toda costa el traslado artificial de comunidad política, no solo en términos de los procesos de participación, de representación, sino incluso en los procesos de participación. ¿Con quién estamos haciendo los escenarios de participación? ¿Con los que viven ahí en esa UPL o con los que trabajan o con los que estudian? ¿Quiénes van a tomar realmente decisiones? ¿Quiénes son la comunidad política de las UPLs? Porque hoy se puede votar donde uno se inscribe, no sucede como en otros países donde hay empadronamiento electoral, etcétera, otro tipo de mecanismos. Esto tiene unas implicaciones muy importantes. Ahora, la reforma no mencionó nada de la distribución de los ediles, 184 ediles para 20 localidades, ahora son 184 para las 33 UPL, supone uno. Bueno, ¿cómo se va a hacer esa distribución? Porque ya vimos que la regla de 7, 9 u 11 tiene unas implicaciones bastante importantes en términos de la responsabilidad política y de ante quién responden esas autoridades y hacia dónde orientan las inversiones. Y por supuesto la democracia cuesta, pero ahora Gabriela creo que decía que hay unos mecanismos que son perfectibles, la democracia también lo es. Y en ese sentido por ahora es el mejor mecanismo que tenemos para la toma de decisiones y por supuesto hay que fortalecerla. Creo que hay una apuesta o debe haber una apuesta también muy importante en términos de la definición de barrios culturales, y de tener en cuenta esa delimitación de los barrios culturales para la participación en proyectos. Creo que la articulación entre la democracia participativa a través de los presupuestos participativos para la definición de proyectos, de programas, debe incorporar esa noción o retomar esa visión de barrios culturales que es determinante otra vez para construir comunidad política, reconocer la identidad cultural, social, política y económica de los territorios que hoy llamamos UPLs. Y finalmente creo que debe haber una apuesta muy importante en términos de la distribución equitativa de recursos y proyectos que está ya en el gran objetivo de las UPLs y esto está directamente ligado a la distribución presupuestal. Y la distribución presupuestal en las localidades depende de los ediles. En ese sentido, creo que debe haber una articulación muy fuerte entre esos mecanismos de democracia participativa que hoy se mueven mucho en las UPLs y en las localidades, pero por supuesto sin dejar de reconocer esos actores que la Constitución reconoció que son los actores políticos que ganan elecciones. Por supuesto, en esto juega un papel muy importante la capacidad técnica o el fortalecimiento de la capacidad técnica que se puede hacer allá con los gabinetes locales y la articulación que se puede hacer con las inversiones del distrito. Pero recordemos que la democracia local precisamente se creó con fines de garantizar la expresión de esos líderes políticos que querían tener el derecho a gobernar, pero también la de los ciudadanos que quieren buenos gobiernos y quieren participar de la definición de proyectos. Muchas gracias. Jensi, muchas gracias. Muy bien, un aplauso para Jensi. Y ahora le damos la palabra a Jaime. ¿Se escucha? Sí. Sí. Muy bien, muy buenos días a todas y todos. Primero, Jensi, muchísimas gracias por la presentación. Yo no traigo una presentación específica, pero creo que no solo la postura final, que me parece que hay muchos puntos que vale la pena discutir, sino el marco inicial, creo que nos dan muchos datos y nos ponen en la página de la discusión. Yo antes de arrancar, quiero saber quién es. Juan Carlos y a la Secretaría también muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de contarles hoy sobre mi experiencia y la posición frente al tema de las UPL. Yo antes quería preguntarles si me ayudan levantando la mano, ¿quiénes son servidores públicos? Servidores, no contratistas. ¿Quiénes son servidores públicos? No interesa si del distrito o de cualquier. ¿Y quiénes son colaboradores, es decir, contratistas del distrito? Ok. Porque veo que hay bastantes personas que no están directamente vinculadas y creo que el resto son en este evento, digamos, participantes del evento, pero además hay que aclarar, y creo que tú lo tocaste un par de veces, Jensi, todos somos ciudadanos de Bogotá. Digamos, la pregunta es cómo queremos que se tomen las decisiones en la ciudad en la que todos estamos viviendo. Pero antes de arrancar, sé que todos, siendo servidores o colaboradores, han escuchado hablar de potencial conflicto de intereses. ¿Sí? ¿Todos? Deberíamos todos haber tenido que ver con declaración de potenciales conflictos de intereses alguna vez, y yo tengo que hacerlo
por el rol que tengo en este momento en un proyecto de cooperación internacional. Entonces tengo que aclararles a todos que lo que voy a decir a continuación no representa la posición del programa Juntos por la Transparencia, ni de la compañía DAI, que es la compañía implementadora americana, ni de USAID, ni de ninguno de los socios del programa, ¿vale? Entonces es más mi experiencia, primero como ex veedor distrital. Yo fui veedor del distrito entre marzo realmente, yo entré 2 meses después, marzo del 2016 hasta diciembre del 2019, todo el periodo de la alcaldía anterior, fui veedor distrital. Y lo segundo es desde que entré a la Universidad de los Andes como profesor un poco antes, como 2003, 2004, estuve trabajando muy fuerte los temas de Bogotá, digamos, por eso además termino también en la veeduría distrital y con mucho énfasis en los temas de gestión pública y política pública. Entonces es principalmente esa experiencia la que quiero compartir con ustedes, pero tocó Jensi un par de temas que tienen que ver con los temas de transparencia y eficiencia en el gasto, y creo que vale la pena también aprovechar la experiencia reciente para contarles algo. Lo primero que yo quería decir, Juan Carlos, y estaba en las preguntas y lo alcanzamos a conversar afuera, es bueno, ¿cuál es la postura general sobre la propuesta de la UPL? Lo voy a resumir en una cosa que aprendí mucho mientras fui veedor distrital, pero que cuando uno estudia los temas de desarrollo en las ciudades se hace como muy evidente. Las ciudades van consolidando sus procesos de desarrollo. Hay un concepto que es el proceso de la consolidación. Es decir, uno puede tener un modelo de cómo quiere la movilidad, pero consolidarlo es construir la infraestructura, desarrollar un modelo de cultura alrededor de eso, facilitar el acceso, generar los recursos financieros, darle sostenibilidad técnica y financiera, la consolidación. Y en ese sentido de consolidación de modelos de ciudad, Bogotá es una ciudad que todavía está en un proceso de consolidar su modelo de desarrollo. Y en eso, el POT es la oportunidad que ha tenido Bogotá en este momento, que venía buscando con una u otra apuesta, pero venía buscando desde hace tiempo para poder iniciar un proceso de consolidación de muchas de las realidades de desarrollo de la ciudad. Y buena parte de la presentación que acabamos de ver y de lo que vamos a conversar hablando de UPLs es yo cómo quiero el modelo de descentralización en Bogotá. Esa discusión, yo creo que desde los 20 años he participado en eventos que hablaban, y desde antes debió tener la discusión en Bogotá, de cuál es el modelo de descentralización que quiere Bogotá. Pues aquí hay un modelo. Y para consolidar hay que tener modelos y irlos aterrizando, irlos volviendo realidad. Y yo creo que lo principal que le aporta esta idea de la UPL en general del nuevo POT para la ciudad es eso, es la oportunidad de ir aterrizando un modelo de descentralización para Bogotá. Y descentralización en el fondo es cómo queremos que se tomen las decisiones en el nivel más local. ¿Cómo queremos que además haya como una cascada de niveles de responsabilidades frente a esa toma de decisiones? Frente a esa necesidad, y era lo primero que quería compartir con todos, es que yo creo que el cambio es necesario, es importante, es una oportunidad. ¿Va a salir perfecto? No, de una vez. Yo creo que en el 2000, tú nos contabas, en el 2028 que se empieza a implementar, ya en el 2029 todos vamos a tener críticas a lo que sea que de aquí a allá hayamos decidido. Pero ese es el proceso de ir consolidando un modelo en la ciudad. Lo segundo es que esto, como está planteado hoy, es el arreglo institucional. El arreglo institucional es cuántos ediles voy a tener, qué hacen las JAL, qué hace el alcalde local, cuántas localidades, incluso cómo voy a tomar la decisión para estas 3 localidades rurales, para las 8 que son urbanas rurales, que es un concepto muy interesante que aporta la discusión, y las 22 que son netamente urbanas. Yo, ¿cómo voy a tomar las decisiones? ¿Qué competencias tengo? ¿Cómo voy a elegir a los alcaldes locales? Todo eso es una discusión. Y es la discusión institucional. Pero cuando uno mira el tema de las instituciones y esas cómo ayudan a que los modelos de ciudad se consoliden, hay como 2 escenarios más para que el modelo, incluso uno puede hablar de arreglos institucionales, por ejemplo, en el tema educativo. Uno puede tener, aprovechando que estamos en la Universidad de Dan, que nos recoge y nos recibe para este evento, una cosa es tener las universidades, los programas,
las reglas de juego, pero otra cosa es tener los estudiantes, las profesores, las directivas universitarias, tener las autoridades y las reglas de juego de eso, cómo se hace. Yo creo que la discusión no está solamente en el tipo de localidades que queremos, yo creo que la discusión sobre el tamaño de las localidades, todos estábamos de acuerdo, todos conocíamos las dificultades que teníamos frente al tamaño de las localidades, la diferencia en capacidades, sino qué es lo que queremos que hagan esas juntas administradoras locales. ¿Qué es lo que queremos que hagan esos alcaldes locales? ¿Qué es lo que queremos que pasen en cada una de las alcaldías locales? Y ese nivel institucional es uno, pero hay otros dos, que es en los que yo principalmente quiero llamar la atención y que desde mi experticia y la experiencia que tuve en la veeduría y de estudiar los temas de ciudad, creo que son los que podrían hacer falta en la discusión. Y uno es el nivel organizacional. ¿Cómo nos relacionamos entre sí? Nomás hoy, volviendo a encontrarme con varias de las personas que trabajan temas de Bogotá, hace mucho tiempo me contaba que varias organizaciones sociales pues se vieron afectadas por la pandemia y se acabaron, literalmente. Organizaciones en Bogotá y que nos afecta tanto, digamos, poder contar con capital social y capital realmente que participe, organizaciones que realmente participen en los procesos de desarrollo de la ciudad, siempre ha sido muy difícil. Nosotros hablábamos, yo creo que todavía existe el concepto que en Bogotá había participatólogos, es decir, los que iban a todos. Entonces uno iba al evento de seguridad y estaban los mismos ciudadanos que el día anterior habían ido al evento del POT y al día siguiente iban a ir al evento de salud, porque son los especialistas en participar, por muchas razones, buenas y malas, pero hay de todo. Pero ese nivel organizacional, si tengo todo este arreglo institucional, pero no tengo sociedad civil a la cual rendirle cuentas, abro espacios de participación y no tengo organizaciones ciudadanas que aprovechen esos espacios, genero ese gabinete local, pero no tengo, bueno, el gabinete local es como el otro nombre que van a tener los consejos de gobierno local que hoy tenemos. Pero creo el gabinete local, creo ese espacio, permito la participación, pero no tengo con quién dialogar, realmente solo vamos a tener el aparato institucional y no vamos a tener realmente modelos de desarrollo consolidados. Entonces yo creo que toda la discusión pasa también, y lo nombrabas en las conclusiones, Jensi, es, bueno, el nivel de participación, ¿en dónde está y cómo voy a hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? Tenemos como 5 años para multiplicar el capital social en Bogotá para poder generar realmente espacios de diálogo Estado-ciudadanía. Gobierno de proximidad, y eso está en el orden nacional ya hoy regulado, incluso en las entidades. Todas las entidades públicas del país deben tener no solamente una oficina de participación ciudadana, sino un modelo de relacionamiento con la ciudadanía. No sé si todos conocían, hace un par de años eso está en la ley y está funcionando en todas las entidades, incluyendo las entidades distritales. Ese modelo, ¿cómo le aporta esto? ¿Cómo yo combino qué tipo de descentralización quiero con el relacionamiento que quiero del Estado distrital con los ciudadanos? Y el último punto es el de estos tres que quería contarles, el nivel institucional, el nivel organizacional, el que creo que la tarea es gigante, y es el nivel individual. Tú hacías preguntas que son clave en la discusión del modelo de descentralización que quiero para Bogotá. Y era, yo, ¿dónde voto para las localidades? ¿Voto donde me la paso todo el día? Es decir, donde trabajo, estudio, o donde tengo mi vida social. ¿O voto donde duermo? Entonces los que no viven en Bogotá, incluyendo todos los que salieron por la pandemia y no se han regresado, ya no pueden votar en Bogotá, no pueden decidir sobre el desarrollo de Bogotá. ¿Voto en ambos lados? ¿Tengo oportunidad? ¿Debo votar? ¿Es la única manera que tengo para decidir? ¿O hay otras que deberíamos comenzar a pensarnos? Yo creo que pasa por ahí la discusión, y es en lo individual. Yo tengo que sentirme de una de las 33 UPL. Yo tengo que poder contestar de cuál soy, o simplemente con que sepa de qué barrio soy, y que si tengo un problema, una necesidad, quiero conocer una información, debo saber a dónde ir. Ese día sí yo debería enterarme, bueno, estoy en la localidad, bueno, cualquiera, Suba, y quiero a través de esa poder entender qué inversiones están haciendo o que me resuelvan el problema de la vía. Yo creo que en el tema de la descentralización, y esta ya es el otro punto nuevo, digamos, aparte del tema de, tenemos lo institucional, hay bastante en la norma, hay bastante que tenemos que discutir, pero creo que nos hace falta pensarnos el tema de las organizaciones ciudadanas y del rol que queremos de las personas, que ya lo había nombrado Jensi también. Pero otro punto que quería traer a la mesa era, yo creo que tenemos un modelo de descentralización que lo hemos pensado mucho, como les contaba a todos ustedes, en la medida que se han acercado a la discusión, han escuchado que lo hemos discutido muchas veces, y queremos un óptimo
de nivel de descentralización, queremos un modelo que funciona, donde la gente está participando y todo, pero esa no es la realidad. La realidad es la participación en general en el mundo, en estos temas y con estos mecanismos es muy limitada. En general en las ciudades grandes siempre se ha adolecido de la dificultad de que las personas puedan intervenir, entonces lo que hacen ciudades como Londres es decirle, vamos a tomar esta decisión, se lo mandé a su casa en un correo, usted tenía 3 días para contestar, si no contestó, dimos porque todo el barrio estuvo de acuerdo con que hiciéramos la obra, porque si no, no hay manera de que todo el mundo se entere y esté. Eso es mejor que no nos enteremos y que no sepamos, entonces uno está en la casa y se siente muy feliz que le consulten si está de acuerdo con el parque o no, pero como no tengo ninguna opinión, pues no fui al evento. Pero cuando tuve la oportunidad sí fui. En Bogotá puede que ni siquiera nos enteremos y que cuando tenemos un problema ni siquiera sabemos a qué es que vamos a la localidad, cuándo deberíamos ir a una dependencia descentralizada, cuándo en el Supercae nos pueden resolver el problema y cuándo realmente deberíamos acudir directamente a una entidad distrital. Cuando yo como ciudadano no tengo claro todo ese arreglo es porque yo creo que en la ciudad nos hemos propuesto unos modelos de descentralización demasiado idealizados frente a la realidad que tenemos o de participación o de oportunidad o de capacidades locales. Entonces, teníamos unas localidades y no nos debería pasar en la discusión de las UPL que tenían muchas más tareas que capacidad, que recursos y que personas disponibles para hacerlas. Yo creo que ese es el principal problema. Entonces le pedíamos a la localidad que nos resolviera todos los problemas locales, que representara a la administración distrital, que fuera mi intermediario, que me abriera espacios de participación, pero además que me entregara los subsidios, que administrara los recursos, que hiciera las vías, la tenía un montón de tareas. ¿Cómo hacemos para resolver cuál es el tipo de localidad que queremos? ¿Cuál es el tipo de UPL que vamos a querer? Es como la discusión que está de fondo y que pasa por... Deberíamos tener un modelo de descentralización más realista para las capacidades, no que en el futuro no podamos tener algo mucho más desarrollado, pero realista para las capacidades que tenemos, para las capacidades que tienen las localidades. Nosotros hoy tenemos localidades con un déficit gigantesco de capacidad administrativa, que pasa por tener plantas muy pequeñitas, limitaciones en los contratos, entonces tener a veces muchos contratistas, pero las personas que contratan no tener capacidad. Ustedes saben el ciclo que pasa por los temas políticos y electorales, entonces la movilidad y la variabilidad que tienen los funcionarios en las localidades es muy alto. Yo creo que la segunda reflexión es pensémonos todas estas respuestas en un modelo realista, en un modelo como aterrizado a lo que realmente creemos que podemos construir y después a medida que vayamos facilitando la participación ciudadana, interlocución con organizaciones ciudadanas locales, veedurías locales fuertes, podemos ir avanzando. Y lo último era, yo creo que buena parte de la discusión pasa por innovar en las soluciones que vamos a aportar. Yo creo que Bogotá ha venido construyendo un modelo de innovación social. Usted hacía varias preguntas originalmente, Juan Carlos, sobre infraestructura social o sobre el proceso de participación en la ciudad. Yo creo que definitivamente no pasa por hacer reuniones presenciales para consultar cada vez que necesito algo en la localidad. Pasa por ser creativos. Eso tampoco quiere decir que todo lo vamos a volver una consulta por Twitter. Es creativos. Hay otras maneras de hacerlo. Hay lugares en donde estamos reunidos y podríamos estar resolviendo cosas. Eso pasa mucho más de lo que nos imaginamos, incluyendo el transporte público, incluyendo la participación en eventos culturales, momentos en que estamos reunidos y podemos estar tomando rápidamente soluciones. En eso en el mundo ha habido mucha innovación pública, innovación social, y yo creo que por un lado la respuesta va por la innovación. Mientras nosotros estuvimos en la veeduría tuvimos oportunidad no solamente de crear el laboratorio, el Lab Capital que todavía existe y que además ha aportado mucho a la creación de esa cultura de la innovación pública en Bogotá y de la innovación social, sino de desarrollar, por ejemplo, consolidar el modelo de observatorios ciudadanos que también todavía existe y que pues es como interlocutor en el tema local hoy y que genera una capacidad técnica real de veeduría de parte de la ciudadanía. Y también uno que es muy interesante que también desarrollamos en su momento, que fue Colibrí, que es esa plataforma para hacerle seguimiento a los compromisos de la administración con la ciudadanía. Todo esto sin diálogo con la ciudadanía es lo que realmente nos dificultaría realmente construir un modelo que después pueda ser apropiado en la medida que cada uno quiera. Eso es ideal. Yo creo que uno no debería obligar a las personas a saber exactamente en qué localidad estoy, cómo está, entonces en qué UPL quiero estar y cómo está conformada.
porque hay una diferencia entre el conocimiento técnico y el conocimiento social. Esa inteligencia colectiva que se desarrolla es porque yo sé dónde estoy, qué necesito, cómo podría mejorar el cruce de la calle, y debo tener esa oportunidad de decir eso sin necesidad de involucrarme en procesos, como que idealmente en la teoría nosotros podemos desarrollar, pero en la práctica la ciudadanía hoy cada vez tiene menos tiempo y necesita nuevas maneras de poder intervenir en los asuntos públicos. Y por último, lo que decía que tú llamabas la atención, Yeltsin, y me parece súper interesante, es esta administración, administrar 10 al 12% del recurso presupuestal es más o menos mantener lo que hoy tenemos en el distrito, de los recursos que manejan las localidades. Distribuirlos mejor es equilibrar la cantidad de recursos que gasto por UPL, por ciudadano en Bogotá. Digamos, es lo que es el derecho de las cosas. Pero si no sabemos quién toma las decisiones sobre los recursos, si no sabemos, si creemos que lo importante es dar recursos para que los UPL hagan obras, pero finalmente en eficiencia podría haber sido mejor que una entidad distrital con la capacidad técnica real y con la capacidad de tomar una buena decisión pudiera llegar a la localidad y hacer las vías barriales que se necesitaban, o la priorización de las vías barriales. Entonces muchas veces como que la idea de que distribuir los recursos me va a dar más participación, me va a facilitar la eficiencia en el uso de los recursos, no necesariamente me asegura que eso sea así. Incluso me puedes abrir más ventanas muchas veces en estos procesos de redistribución a la corrupción. Eso las ciudades y los gobiernos no son más corruptas porque son más o menos descentralizados. Aquí hay tanta corrupción en el nivel central como lo hay en las regiones en el país. Pero las ventanas que yo tengo de corrupción lo que me hablan realmente son de oportunidades de ser eficiente en el gasto de los recursos. Y yo creo que hay recursos que hoy día Bogotá, aún hoy, y que lo viví siendo veedor distrital, gastaba de manera muy ineficiente desde el centro, creo que también a veces gasta recursos de manera… O sea, no es solamente cuántos recursos van a decidir las juntas administradoras locales y van a administrar los alcaldes locales, sino si realmente dejo que ellos tomen decisiones y sobre qué temas deberían tomar decisiones. Porque muchas veces de esos recursos, el distrito hoy les dice a las localidades en qué se los tiene que gastar, y era muy poquitico el recurso que realmente tiene un alcalde local para decir esto es lo que me están pidiendo en la localidad. Entonces terminaba llena de o eventos sociales o eventos culturales, muy poquitico que era lo que realmente estaba en su gobernabilidad. El resto, el distrito de alguna manera ya le estaba diciendo a las localidades cómo invertir los recursos. Yo creo que hay una apuesta sobre aumentar las ventanas, más bien disminuir las ventanas de riesgo de corrupción y aumentar las ventanas para la eficiencia administrativa, definiendo bien qué es lo que quiero que hagan las juntas administradoras locales en el modelo de las unidades de planeación local. Y finalmente, yo creo que es una oportunidad que tenemos como ciudad. Y cómo desarrollamos este modelo y lo construimos en los próximos 4 o 5 años para poder llegar a su implementación es una decisión que tenemos que tomar entre todos. La pregunta es cómo construir unas decisiones colectivas, cómo construir un nuevo modelo de decisiones colectivas implementándolo desde el primer día que se lo quiere pensar. Eso para empezar. Entonces, Juan Carlos, le doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, Jensi. Creo que aquí hay un acuerdo en algo fundamental, y es que el cambio era necesario. Y gran parte del diagnóstico que nos presentas, Jensi, tiene que ver con esto, y seguramente no desconocer esos retos que ustedes dos nos plantean de aquí en adelante a 2028. Son 6 años, tampoco es mucho, pero que seguramente también, como lo mencionaba Jaime, a 2029 tendremos también otras situaciones que tendremos que ir resolviendo, y lo importante es planearlo desde este momento. Creo que ustedes han tocado claramente una postura alrededor de un trabajo desde lo político administrativo, y es un reto. Pero quisiera, y sé que nos queda muy poco tiempo, pero quisiera algo muy concreto, devolvernos a pensarnos este plan de ordenamiento territorial. Desligarnos de ese tema de lo político administrativo y plantearnos en el plan de ordenamiento territorial. Esa ciudad próxima que proponemos, esa ciudad de los 30 minutos, esa ciudad que acerca los servicios a la ciudadanía, que acerca también el gobierno a la ciudadanía. ¿Cómo rápidamente, como les digo, lamento que nos quede tan poco tiempo, pero queda otro panel y María Elvira ya me está mirando por acá? Entonces, ¿cómo lograr que ese modelo que se propone en el plan de ordenamiento territorial sea una realidad para una ciudad como Bogotá?
¿Cómo lograrlo? Se ha experimentado en otras ciudades del mundo y ha funcionado desde el ordenamiento territorial, como les digo. ¿Cómo ustedes consideran que lo podemos lograr en estos próximos años y cómo lograr esa ciudad próxima que realmente es el propósito, como lo nombraba la alcaldesa en el video inicial? Desde las UPLs. Sí, desde las UPLs. Desde las UPLs yo tengo una posición de pronto de las idealistas, pero pesimistas, y es que ese modelo de gobierno de proximidad pasa porque haya identidades que nos permitan vincularnos a esos procesos de toma de decisiones. Evidentemente, como dice Carlos, no todos tenemos o queremos tampoco participar de todas las decisiones porque confiamos en que hay un Estado que responde a las necesidades de manera universal y no tenemos que estar todos metidos todo el día participando. Pero efectivamente en ese proceso de identificación de necesidades, la democracia local lo que pretende precisamente es que sean los ciudadanos de los territorios los que identifiquen sus problemas y los que puedan a través de los mecanismos institucionales, ya sean de la democracia representativa o participativa, tener la oportunidad de gestionarlos. Entonces, creo que debe haber una apuesta muy importante en términos de la planificación de la ciudad, ¿sí?, vista desde esos actores que están allá en el territorio. Sí, y creo que la planeación de los grandes proyectos ya está en el distrito y en las entidades distritales. Carlos nos decía, Jaime nos decía que ya había, y en Bogotá se identifican apuestas, las WEL fueron un ejercicio para intentar orientar técnicamente a los actores territoriales para la toma de decisiones y fallaron. Y yo creo que hay que insistirle al tema de que esas autoridades locales, esas comunidades políticas barriales, la gente que se identifica, que sabe dónde está el problema, pueda identificar los problemas y pueda participar de la planificación y de la ejecución de esas propuestas. También a nivel local hay muchas necesidades de intervenir en la ejecución de los proyectos. Yo eso no lo veo mal. Efectivamente hay que garantizar que haya procesos de responsabilidad para no abrir esas ventanas que tú señalas de la corrupción, pero yo creo que es allá, el gobierno de proximidad no es solo tener los bienes y servicios más cerca, es tener el Estado más cerca, que no necesariamente son los bienes y los servicios, ¿sí? Es garantizar, sí, que tengo los bienes, pero también me identifico, también tengo una identidad que puedo desarrollar allí y que puedo garantizar que la desarrollo allí y donde trabajo y donde estudio y que puedo ser partícipe de esas decisiones. Entonces creo que hay una apuesta muy importante en términos de la identidad y de la participación que puede haber desde la identificación de problemas y desde la respuesta allá en los territorios. Y creo que hay una cosa puntual que mencionabas, Jaime, en relación con las funciones de las autoridades. Hoy no podemos ya cambiar cómo están. Hoy ya, eso ya está y la reforma incluso no las tocó mucho tampoco, ¿no? No las tocó mucho tampoco y bueno, ahí está. Pero creo que hay una muy importante en las alcaldías locales, digamos, está la distribución de recursos y está la de control urbanístico. Y yo creo que el POT y garantizar esa visión que tiene el POT no solo se da en términos de lo que se planea, sino también en términos de lo que se hace en control urbanístico. Y en eso las alcaldías locales y las herramientas que tienen las autoridades locales son muy reducidas. De pronto ahora con unidades más pequeñas se va a poder responder de mejor manera, pero hasta este momento el control urbano, el control urbanístico que hacen las alcaldías locales es limitadísimo. Ellos no pueden hacer nada frente a esas construcciones ilegales. Entonces, hay una apuesta en un POT que debe ser complementada con esos mecanismos de control urbanístico que tienen las autoridades a nivel territorial y donde, insisto, también la ciudadanía puede ser partícipe en ese proceso. Entonces creo que hay que alimentar el proceso de planificación con la identificación de necesidades, la respuesta desde la gestión local articulada con la distrital, pero también fortaleciendo las capacidades de control urbanístico que tienen las autoridades a nivel territorial. Gracias, Jensi. Jaime. Yo, no, estamos de acuerdo. Bueno. Solo agregaría una cosa y es, pues, además muy cortico porque ya falta un panel para terminar la jornada. Lo que voy a decir lo voy a decir como trabajando hoy fuera del ámbito de Bogotá.
porque uno se mete en Bogotá y termina metido en la lógica de Bogotá. Y aunque uno vive en la ciudad, pues estoy en este momento en temas más del orden nacional. Pero yo creo que sí hay una herencia hoy, un legado que puede dejarle esta administración a la ciudad, es el POT y el metro. Esos son los dos temas que la gente entiende que está trabajando Bogotá. Yo sé que ustedes trabajan en muchas más cosas, pero les quiero contar. El POT y el metro. Pero el POT nadie lo entiende. La gente no entiende, no tiene por qué entenderlo. Yo muy juicioso preparando la sesión me leí los anexos técnicos, el documento técnico, el decreto en detalle, porque una cosa es seguir la discusión y otra cosa es meterse a leer los documentos. Yo creo que hay que contárselo a los bogotanos. Y hay que contarles que esto tiene 6 o 7 años para que sea realidad. Y hay que contarles que eso no son obras, sino que las cosas van a comenzar a pasar porque tenemos un nuevo POT y lo estamos poniendo las reglas entre todos. Y esa es casi que invitación y ofrecimiento, tenemos que ponernos todos a contar más qué fue lo que se aprobó y cómo hacemos para que eso sea realidad. Yo creo que más allá de la discusión de que siempre va a haber una posición o un concejal o alguien que va a decir, no, pero eso no, hay que contarle a los bogotanos esto, hay que contarle, de pronto usted va a quedar en una UPL que tiene otro nombre y la realidad, y lo queremos por esto, y los ediles van a seguir existiendo, además los ediles tienen un rol de interlocutores, más allá de lo que esté escrito, los ediles son interlocutores entre el Estado distrital y la ciudadanía, son los que más dialogan en esa línea, o sea, no hay otro. Yo puedo ser muy crítico de lo que hacen las JAL, estoy de acuerdo contigo, hay unas de 7, de 9, de 11 que sirven, que no sirven, pero el rol que tienen es importantísimo, muy limitado, tú también lo nombraste en los datos, representan muy poquito, pero hacen un rol importante. Esos van a seguir, cómo los imaginamos, etcétera. En este tema, pero además en general, creo que hay que contarle a la ciudad del POT, para que sea realmente ese gran legado y tendríamos mucho afán de comenzar como a regular muchas cosas y dejar casi todo montado, pero creo que el principal afán mío en este momento sería contarle a la ciudad y a todo el mundo, ahí sí casi que a los más de 8 millones, el POT que aprobamos y los retos que se vienen en los próximos años para hacerlo realidad. Bueno, Jaime, Jensi, muchísimas gracias. Concluimos en nuestro panel, creación de identidad, la colaboración también de la ciudadanía, no solo en el ámbito de la participación para alguna definición de un proyecto, sino también cómo lograr ese control urbanístico y de las decisiones que se toman alrededor del POT. Y de acuerdo con Jaime, hay que contar el POT en un lenguaje cercano a la ciudadanía para que cada persona comprenda el alcance que tiene este instrumento, pero además qué le implica para su cotidianidad.